El día de hoy veremos diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por el aumento de glucemia en sangre, ya sea por falta de producción o de su efecto. Entonces aquí también podemos abarcar lo que es el síndrome metabólico. Este síndrome va a ser la asociación de varios factores de riesgo cardiovascular que van a tener en común la resistencia a la insulina. Eso es importante porque aquí debemos de desglosar lo que es el síndrome metabólico. Son 4 características que lo conforman. La primera es presión arterial. Es decir, estos datos que les voy a mencionar son criterios de la OMS que están referidas en el consenso mexicano, por eso es muy importante aprenderse estos datos. Bueno, como les decía, de la presión arterial, tiene que ser una presión arterial que sea mayor de 130/85. Obesidad. Aquí las personas que están en riesgo, según los criterios de la OMS, es con un IMC mayor o igual a 30, un índice cintura-cadera en hombres que sea mayor o igual a 90 centímetros y en mujeres mayor a 85. Otro criterio es la dislipidemia. Aquí va a constar el grado de los triglicéridos, que esos tienen que estar mayor o igual a 150. Un HDL menor a 40 en hombres, vamos a simplificarlo con una H, y en mujeres un nivel de 50 o menos. Y por último, y muy importante, la glucosa. Para eso tiene que haber una glucosa alterada en ayuno. Esto quiere decir que esté por arriba o igual de 100. O los niveles de glucosa postprandial a las 2 horas mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Esos son los criterios de la OMS referidas en el consenso mexicano para el diagnóstico o hacer referencia al síndrome metabólico. Es importante mencionar que el diagnóstico se hace cuando hay cualquier anormalidad de la glucemia más otros 2 criterios. Es muy importante mencionar la epidemiología de esta enfermedad por la importancia que tiene en nuestro medio. Por ejemplo, en México, el 9.4% de los adultos vive con diabetes. Pero lo que lo hace más interesante es que de estos, el 90% son obesos o tienen sobrepeso.
Otra cosa que debemos de saber de la diabetes es saber cómo clasificarla, ya que hay diferentes tipos. Entonces, los que ya conocemos es la tipo 1, que recordemos que esa se debe por destrucción de células beta pancreáticas la tipo 2, como les mencionaba, se debe por una pérdida progresiva de la función de estas células y recordemos que va a estar asociado a resistencia. Hay otro tipo que es la gestacional, que esta es la que se desarrolla en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y es muy importante saber que esta no estaba presente antes del embarazo. Y por último, tenemos los tipos específicos. Que aquí se incluyen los MODY, las causas farmacológicas, las causas genéticas y las enfermedades exócrinas. Para el diagnóstico debemos de realizar una pesquisa de datos. Lo primero que debemos de realizar pues es preguntar sobre los antecedentes familiares, fijarnos si el paciente tiene obesidad. Como les había mencionado al principio, debemos de fijarnos en el diámetro de cintura-cadera, donde pues en los hombres para que sea un dato diagnóstico tiene que ser mayor a 90 centímetros y en mujer 80 centímetros u 85 dependiendo de la literatura donde lo estemos leyendo. Otro dato de escrutinio es el sedentarismo, la hipertensión, las enfermedades relacionadas a intolerancia a la glucosa y mujeres con diabetes gestacional. Continuando con el diagnóstico, esto sí es muy importante de saberlo de memoria. Y es, por ejemplo, la glucosa en ayuno.
pero qué niveles es cuando ya nos hace indicativo de que el paciente es prediabético o tiene diabetes. Entonces, la glucosa en ayuno, cuando es de 100 a 126, se debe de repetir. Acordémonos que todas estas pruebas se repiten al menos 2 veces. Entonces supongamos que un paciente le hacemos la prueba de glucosa en ayuno y nos sale en un rango de 100 a 126. Entonces repetimos. Y si nos vuelve a salir de 100 a 126, entonces esto sería indicativo de que ya existe un dato que está la glucosa alterada, pero no es diabetes. Aquí podemos definir al paciente como prediabético. Pero en caso de que en la primera prueba de glucosa en ayuno el paciente tenga mayor o igual de 126, como les dije, repetimos la prueba y si la segunda prueba sale igual o mayor a 126, entonces ya podemos definir al paciente como diabético. Eso es para la glucosa en ayuno. Pero otra cosa que podemos hacer es la curva de tolerancia. A la glucosa con una precarga de 75 gramos. Entonces, aquí se repite la situación como la glucosa en ayuno. Hacemos la prueba y si el paciente sale con una glucosa de 140, 199 en ese rango, repetimos y si nos vuelve a salir en un rango de 140, 199, entonces aquí podemos decir que el paciente ya tiene una intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, podemos decir que es prediabetes. Por otro lado, si sale en la primera prueba mayor o igual a 200, repetimos, si sale igual de elevado, entonces podemos decir que es diabético. Pero aquí no acaba. También debemos de realizar o ver los niveles de la hemoglobina glucosilada. Aquí, bueno, igual debemos de checar los niveles. Cuando sea una hemoglobina de 5.7 a 6.4, como les dije, aquí ya nomás les voy a poner la R de repetir, y sale igual en los mismos niveles de 5.7 a 6.4, esto ya es indicativo directamente a prediabetes. Si sale en las dos pruebas mayor a 6.5, es indicativo de diabetes.
Además, debemos de fijarnos en el cuadro característico de la diabetes, que en este caso, como sabemos, vamos a ponerle cuadro clínico característico, que sería polifagia, poliuria, polidipsia, cetoacidosis, o en su caso un estado hiperosmolar. Y aparte de todo esto, que exista una glucemia mayor o igual a 200. Por último, en el tratamiento podemos clasificarlo con medidas no farmacológicas. Aquí podemos realizar 3 cosas. La primera va a ser reducir las calorías. Va a ser recomendarle al paciente ejercicio aeróbico, al menos que sean 150 minutos por semana. Que salga a caminar, a correr, a bicicletear, cualquier actividad que él prefiera, para que así lo pueda realizar continuamente y no lo vea como una rutina. Y por último, cambios conductuales, es decir, cambios en la alimentación, en el sedentarismo, para que pues no tenga tanta predisposición a la diabetes, si es que además presenta otras comorbilidades como la obesidad o la hipertensión. Y por otro lado, para el tratamiento farmacológico nos vamos a basar en los niveles de la hemoglobina glucosilada. Por ejemplo, cuando estemos ante una hemoglobina glucosilada que sea menos de 9%, aquí lo que se recomienda es la aplicación únicamente de metformina. Cuando se trata de una hemoglobina de 9 a 10%, aquí ya se utiliza la metformina más otro agente oral que se acomode con el paciente. Pero ya cuando estamos ante una hemoglobina mayor a 10%, aquí nunca se modifica la metformina, se añade otro agente oral
Pero aquí se añade otro agente que puede ser oral o ya lo que es la insulina. Y eso sería todo el tratamiento para la diabetes tipo 2 de manera muy esquemática y resumida, pero eso es lo más esencial del tratamiento. Espero les haya servido.